Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca de la introducción a la hidrodinámica. Veremos los conceptos de gasto, flujo y la ecuación de continuidad. Para ello vamos a ver de qué se trata. Nos valdremos de tres suposiciones para facilitar el estudio de los líquidos en el movimiento. La primera es que los líquidos son incompresibles por completo. ¿Qué quiere decir? Que por más que hagamos no vamos a poder comprimir o disminuir su volumen por fuerzas externas. Entonces los líquidos no los vamos a poder comprimir. La segunda es que consideramos despreciable la viscosidad. Nosotros sabemos que dependiendo del tipo de fluido que tengamos, pues va a haber unos que fluyan más y otros menos, o más rápido o más lento. Esto depende de las características de los fluidos. Pero para facilitar nuestro estudio, pues vamos a pensar que todos fluyen continuamente y no hay ninguna oposición al movimiento de estos. Y por último, vamos a suponer que los líquidos son de régimen estable o estacionario. ¿Qué significa esto? Bueno, que si vemos una tubería en la cual está fluyendo un líquido y nos concentramos en un punto, pues todas las partículas del líquido que pasen por este punto van a tener siempre la misma velocidad. Entonces estas son las tres suposiciones que vamos a utilizar. Bueno, ya conociendo estas, vamos a ver en qué consiste el gasto. El gasto es el volumen del líquido que fluye entre el tiempo que le toma hacerlo, ¿no? Entonces G sería el gasto, V sería el volumen y T sería el tiempo. Las unidades, bueno, sabemos que el volumen se mide en metros cúbicos y el tiempo se mide en segundos, por lo cual el gasto sería metros cúbicos sobre segundos. También podemos nombrarlo como litros por segundo. Y bueno, vamos a pensar en una tubería en la cual está circulando un cierto líquido y nos vamos a fijar solamente en una pequeña sección de esta tubería, ¿no? En este cilindro. Entonces va a haber una cierta área, ¿no? Si yo corto la tubería en la forma transversal, pues nos va a dar un círculo, está representado aquí, y una cierta distancia. Y me voy a concentrar en este volumen. El volumen de este cilindro pues sería el área de la base por la altura, en este caso A por D minúscula, o la distancia recorrida. Esa sería la fórmula para encontrar el volumen de este cilindro que nos estamos fijando. Y si recordamos de movimiento rectilíneo uniforme, la distancia va a ser A igual a velocidad por tiempo, ¿no? Considerando una velocidad constante del líquido a través de esta tubería, pues la distancia que le toma recorrer el líquido sería igual a la velocidad que tenga por el tiempo. Entonces el volumen yo lo puedo expresar como área por velocidad por tiempo. En lugar de poner la D, pues voy a colocar V o la velocidad por el tiempo. Entonces, si recordamos, el gasto era volumen sobre tiempo, pero como el volumen lo puedo ver como área por velocidad por tiempo, esto tiempo de arriba con este tiempo de abajo se cancelan y me queda que el gasto es igual al área de la sección transversal del tubo por la velocidad del líquido. Entonces el gasto va a ser expresado de esta manera. Y bueno, también tenemos otro término que se considera el flujo, que es la cantidad de masa de un líquido que fluye por una tubería por segundo. En este caso el flujo sería igual a la masa del líquido sobre el tiempo. El flujo se mediría en kilogramos, la unidad de masa, sobre segundo, que es la unidad del tiempo. Entonces tendríamos esta para el flujo. Y si pensamos, recordamos de la fórmula de densidad que la densidad es masa sobre volumen. Entonces si yo despejo, el volumen está aquí dividiendo, pasaría multiplicando. La masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces recordamos, el flujo es masa sobre tiempo. Si en lugar de colocar la masa, coloco densidad por volumen, me quedaría que el flujo es densidad por volumen sobre tiempo. Y volumen sobre tiempo es lo que acabamos de ver que se denomina gasto. Entonces tendríamos que el flujo también se puede definir como la densidad por el gasto. Y de esta manera, si ya conozco el gasto, pues simplemente para conocer el flujo multiplico por la densidad. Ahora, para la ecuación de continuidad, pues vamos a pensar en una tubería que tiene un estrechamiento, es decir, hay un codo que hace de reductor y después pasa de una tubería ancha a una más estrecha. Y vamos a pensar que circula agua o algún líquido por esta tubería. Entonces tendríamos en principio dos áreas de sección transversal. Tendríamos un área que es mucho mayor, el área 1, y un área más pequeña que sería el área 2, donde el área 1 es mayor al área 2. Y si nos fijamos en un punto en cada una de estas áreas, pues vamos a tener diferentes velocidades. Una velocidad 1 y una velocidad 2.
la velocidad 2 va a ser mayor a la velocidad 1. ¿Y esto por qué? Bueno, recordemos que una de las premisas que tomamos al inicio es que los líquidos son incompresibles, es decir, no los podemos comprimir. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces aquí el volumen que circula por esta parte, pues cuando pasa por el estrechamiento, como no se puede comprimir, tiene que pasar la misma cantidad de volumen y no le queda otra que hacerlo más rápido, ¿no? Para pasar la misma cantidad de volumen, pues tendría que hacerlo a mayor velocidad, por eso la velocidad 2 es mayor a la velocidad 1. Y entonces, la ecuación de continuidad lo que nos dice es que el gasto 1, ¿no? El volumen sobre tiempo, tiene que ser igual al gasto 2. Es decir, la misma cantidad de volumen tiene que circular por ambas tuberías en el mismo tiempo. Entonces, la única manera de lograrse esto es que la velocidad 2 sea mayor a la velocidad 1. Puesto que el área aquí es más pequeña, para que estas dos cantidades sean iguales, no le queda otra que la velocidad 2 sea mayor. Y bueno, esto tú lo has visto en el día a día. Si te fijas en una manguera, bueno, tú sabes que si tapas parcialmente el orificio de la manguera, verás como el agua sale a mayor velocidad, ¿no? Entonces esto es resultado precisamente de la ecuación de continuidad y de que los líquidos sean incompresibles. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos. Aquí se calcula el gasto de agua por una tubería circular de 2.5 metros cúbicos en un cuarto de minuto. Bueno, los datos sería el volumen, ya sabemos que son 2.5 metros cúbicos, el tiempo un cuarto de minuto y nos pide encontrar el gasto. Para que las unidades concuerden, vamos a convertir estos minutos a segundos. Sabemos que un minuto tiene 60 segundos, minutos arriba y minutos abajo se cancelan y me queda, al hacer la división, de que es el tiempo igual a 15 segundos. Entonces, en lugar de minutos ponemos tiempo igual a 15 segundos y vemos la fórmula. Sabemos que el gasto es volumen sobre tiempo, simplemente sustituimos, ya tenemos metros cúbicos y segundos. El volumen sería 2.5 metros cúbicos entre 15 segundos. Si hago esta división, me daría igual que el gasto es de 0.1660 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, si te fijas, calcular el gasto es bastante fácil. Si ya tenemos estos datos, pues simplemente hay que sustituir y cuidar un poco las unidades. El siguiente ejemplo nos dice: por una tubería fluyen 2.300 litros de agua en un minuto. Determinar el gasto y el flujo. Bueno, vemos los datos. El volumen está en litros, son 2.300 litros. El tiempo es un minuto, sabemos que son 60 segundos. Y la densidad, este dato nos lo da, pero lo podemos encontrar en tablas o nos lo sabemos de memoria, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, es la densidad del agua. Me pide encontrar el gasto y el flujo. Bueno, lo primero es que este volumen está en litros, hay que pasarlo a metros cúbicos. Y sabemos que un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, litros arriba con litros abajo se cancela. 1 por 2300 entre 1000 me da que el volumen es de 2.3 metros cúbicos. Entonces, el volumen ya lo podemos poner en metros cúbicos. Y ahora sí, vamos a la fórmula. El gasto es volumen sobre tiempo. El volumen son 2.3 metros cúbicos entre el tiempo en segundos, 60 segundos. 2.3 entre 60 me da que el gasto es de 3.83 por 10 a la menos 2 metros cúbicos sobre segundo. Y ahora me pide encontrar el flujo. Bueno, para el flujo lo que tenemos es que la fórmula es densidad por gasto, ¿no? Ya lo habíamos visto. Entonces, si sustituimos, la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico por el gasto que acabamos de encontrar del inciso anterior, 3.83 por 10 a la menos 2 metros cúbicos sobre segundos. Estos metros cúbicos de aquí arriba se cancelan con estos de aquí abajo y me queda kilogramos sobre segundo. Si hago la multiplicación, me queda de 38.3 kilogramos sobre segundos para el flujo. Si te fijas, es igual bastante sencillo, simplemente hay que tener cuidado de las unidades y sustituir correctamente. Bueno, por último veamos este ejercicio que nos dice: por una tubería de 5.08 centímetros de diámetro circula agua a una velocidad de 1.6 metros sobre segundo. Calcula la magnitud de la velocidad que llevará el agua después de pasar por el estrechamiento, donde el diámetro es de 4 centímetros, ¿no? Pasa por una reducción y ahora disminuye el área. Los datos no nos da un área como tal. El diámetro 1 es de 5.08 centímetros, ¿no? Nos dice diámetro porque recordemos que si cortamos una tubería, el área de la sección transversal pues sería un círculo, por eso nos da un diámetro. La velocidad 1 es de 1.6 metros sobre segundo, el diámetro 2 es de 4 centímetros y queremos encontrar la velocidad 2. Bueno,
pues la fórmula tendríamos que utilizar la ecuación de continuidad. Área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Bueno, como nos pide un área, sabemos que el área para un círculo es pi por radio al cuadrado. No nos da el radio, nos da el diámetro, pero sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Si despejamos el radio, este 2 que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo. El radio sería el diámetro sobre 2 o la mitad del diámetro. Bueno, aquí lo que la mayoría de los alumnos haría sería tratar de encontrar el área 1, después encontrar el área 2 y sustituir en la fórmula. Pero si dejamos expresada el área en términos del diámetro, pues nos ahorraremos algunas operaciones. Entonces vamos a ver que el área, en lugar de r, pues voy a poner diámetro sobre 2 al cuadrado. Si hago esta operación, sería el área igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, en lugar de colocar o de encontrar primero el área y multiplicar 3.1416 por el diámetro al cuadrado, pasar estos centímetros quizás a metros y luego dividir entre 4, pues lo voy a dejar expresado de esta manera y voy a despejar. Bueno, sabiendo esto, voy a despejar la velocidad 2. Esta área 2 que está aquí multiplicando pasaría dividiendo y me quedaría área 1 por velocidad 1 sobre el área 2. Ahora, en lugar de poner área 1, pues voy a colocar esta fórmula que ya hemos visto, pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 1, y en el área 2 lo mismo, pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Si lo hago de esta manera, veremos que el pi de arriba se cancela con el pi de abajo, el 4 de arriba se cancela con el 4 de abajo y simplemente me quedan los diámetros 1 y 2 al cuadrado en la fórmula. Con lo cual la velocidad 2 va a estar expresada como el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 sobre el diámetro 2 al cuadrado. Y si te fijas, al estar dividiendo el diámetro 1 y el diámetro 2, pues no importa qué unidades tenga yo aquí, si sean centímetros o sean metros, al final se van a cancelar y no hay ningún problema. Entonces no es necesario convertir los diámetros a metros o los centímetros a metros. Entonces sustituimos directamente ya de nuestra fórmula. La velocidad 2 va a ser igual a el diámetro 1 al cuadrado, 5.08 centímetros al cuadrado, por 1.6 metros sobre segundo, entre el diámetro 2, que son 4 centímetros, elevado al cuadrado. Si elevo estos dos al cuadrado, me queda para el primero 25.8064 centímetros cuadrados y abajo 4 por 4, 16 centímetros cuadrados. Y lo que decíamos, centímetros cuadrados arriba se cancela con centímetros cuadrados abajo, entonces no era necesario convertir a metros. Y simplemente multiplico 25.8064 por 1.6 y lo dividimos, este resultado de 41.29024 entre 16. Lo que me da una velocidad de 2.58064 metros sobre segundo. Y de esta manera ya encontramos la velocidad 2, que si te fijas es mayor a la velocidad 1 precisamente porque existe este estrechamiento, ¿no? El área de la tubería disminuye. Bueno, pues hasta aquí este video, espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios. Si crees que le puede servir a alguien más, comparte y no olvides suscribirte y darle manita arriba al canal. Hasta otra.